terminar. Así que lo vamos a llevar en partes, mis hermanas. Y para esta hora traigo el tema del evangelismo, mis hermanos. El evangelismo es un tema importantísimo para nuestras vidas cristianas. Entonces, vamos a ponerlo como primera parte porque vamos a sacarlo como ya dije, en varias clasecitas, pues, porque son pequeñas y el tiempo es poco. Así que vamos a estar viendo este tema de mucha importancia, hermanos. El tema del evangelismo es un tema muy importante, fundamental. Hasta podemos decir que el evangelismo es el tema más importante que encontramos en la palabra de Dios. Y quiero comenzar, hermanas, preguntándoles, haciéndoles una pregunta que a mí me inquieta tanto, me inquieta mucho, como es, mis hermanas, si el Señor viniera hoy, pensémoslo desde lo más profundo de nuestra mente y corazón. Si el Señor viniera hoy, tendría la seguridad usted y yo, que nos vamos al cielo con el Señor. Si Cristo viniera por segunda vez, como sabemos que va a venir, hermanas, estamos listas y preparadas, hermanas, para encontrarnos con el Señor. Estamos listas, mis hermanos. Si el Señor viniera en un instante, pues porque tomando en cuenta que no sabemos el día, ni la hora, ni el año en que el Señor vendrá. Pensemos si viniera en una hora o, o pensemos si viniera en un día más, 24 horas. Estamos listas y preparadas para encontrarnos con Él. Hemos hecho su voluntad. Este tema, hermanas, me ha llamado tanto la atención porque como veníamos hablando, hemos visto morir personas que uno dice, la hermana tiene un gran ministerio, el hermano tiene un gran ministerio. Pero ha sucedido, mis hermanas, que como seres imperfectos, como humanos, en el momento de la enfermedad, de la gravedad, no, comienza la persona a reflexionar. Tengo enojo con X persona. Me peleé con tal persona y no le pedí perdón. Bueno, es que hace tiempo tuve tal problema y no lo sané con mi hermana o con mi hermano. Hermanas, uno dice, pero qué maravilloso es Dios cuando nos da esas oportunidades de entrar en reflexión y comenzar a pensar, es probable que esta enfermedad sea de muerte. Es probable que yo ya no sobreviva. Y comenzamos a hacer y comienza la persona a hacer un autoexamen y a pensar, bueno, ¿cómo estoy con Dios? Y entonces la persona comienza a ver los puntos malos, los puntos en los que muchas veces estamos caminando mal. Porque sucede, mis hermanas, que muchas veces nosotros somos hijas de Dios. Nosotros somos servidoras de Dios. Nosotros le oramos a Dios cada día.
pero a veces tenemos cosas que no las hemos sanado en nuestra vida. Entonces, por ello, si el Señor viniera hoy, ¿estamos listas? ¿Estamos preparadas para irnos con Dios? ¿Estamos seguras, pero que estamos tan seguras que hemos hecho la voluntad de Dios? Porque si algo es claro en la palabra de Dios, es que Dios desea, hermanas, y este es el punto, Dios desea que nosotras seamos salvas. Dios desea que todo el mundo sea salvo. Miren, hermana, esto tiene que ver con el plan de salvación, el evangelio que uno va a los hogares y le dice a la gente, Dios desea la salvación suya y mía. Dios desea la salvación de todos los seres humanos, como dice la palabra del Señor. Vamos a ir a nuestras Biblias, abramos, mis hermanas, nuestras Biblias y tratemos de entrar en reflexión. Este es un tema, hermanas, que yo sé que muchas lo manejamos, pero recordemos, a veces la palabra es tan conocida para nosotros que la dejamos de reflexionar, que la dejamos de meditar. Y cuando se citan estos textos, que nosotros los podemos de memoria, decimos, no, este texto ya lo conozco. Pero realmente, hermana, no nos detenemos a ver con profundidad, porque recordemos que un solo texto trae muchas enseñanzas, mis hermanos. Y dice primera Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mis hermanas, este texto es maravilloso. Cuando yo comencé a predicar, a hablar de Dios, este texto lo pegaba en mi vitrina donde vendo pan dulce. Yo tendía a poner este texto allí porque a la persona que venía le decía, mire, Dios quiere que usted sea salvo. Dios quiere que nosotros seamos salvas, hermano. Dice que los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere, hermanas. Dios quiere. Dios quiere. Dios desea que nosotros seamos salvas. El anhelo de Dios, ¿cuál es, mis hermanos? Es nuestra salvación. ¿Creen que si Dios no anhelara nuestra salvación, Dios hubiera enviado a su Hijo unigénito? No, mis hermanos. Dios desea que seamos salvas. Dice que todos nosotros seamos salvos. Dios quiere salvarnos, hermana. El deseo, la intención de Dios es esa, la salvación de toda la humanidad, la salvación nuestra. Pero si vemos, hermanas, muy bien, dice que para todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Para todos los seres humanos, para toda la creación. Dios desea que seamos salvos. La pregunta es, ¿desea Dios que nos condenemos? ¿Desea Dios que el día que lleguemos ante el tribunal santo de Cristo, porque vamos a llegar, que el día que llegamos nos digan, apartados de mí, hacedores de maldad, el juego eterno? ¿Desea eso nuestro Dios? Hermanas, este texto nos arroja luz para saber que Dios no desea eso. Dios desea que seamos salvos, salvas, pero para que ustedes y yo, mis hermanas, seamos salvas, dice el versículo 4, necesitamos conocer algo. ¿Qué necesitamos conocer? Que vengan al conocimiento de la verdad. Que vengan al conocimiento de la verdad. Necesitamos conocer cada día más la verdad. Nosotros muchas veces, hermanas, necesitamos, esta es una necesidad nuestra, conocer la verdad. ¿Qué necesito conocer, hermanas? ¿Qué necesita conocer cada una de ustedes? La verdad. Esa debe ser la búsqueda cada día, cada mañana, cada día que abrimos los ojos y vemos que Dios nos ha permitido un nuevo día y decimos gracias a Dios porque nos permitiste un nuevo día. ¿Cuál debe ser nuestro objetivo principal?
¿Cuál debe ser nuestra búsqueda? Es la verdad. Esa debe ser nuestra preocupación. Ahora bien, mis hermanas, la otra pregunta es, ¿realmente conocemos la verdad? ¿Realmente conozco la verdad que salva, la verdad que nos prepara para el encuentro con el Señor? ¿La conocemos, mis hermanos? Necesitamos conocer esa verdad. ¿Qué es esa verdad? Necesitamos conocerla, mis hermanas, porque es importante conocer la verdad, porque es necesario conocer esa verdad. Vamos a nuestra Biblia nuevamente, Juan 8, capítulo 30, capítulo 8, versículo 30 al 34. Dice allí hablando Jesús estas palabras, estas cosas. Muchos creyeron en él. ¿En quién? En el Señor Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron aquellos judíos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Mis hermanas, el Señor Jesús se encontraba en Capernaum, en la sinagoga. El Señor Jesús está predicando el evangelio, está predicando su palabra. Muchos creen en Jesús. Jesús les da un mensaje maravilloso, un mensaje hermoso. Aquellos judíos que habían creído en él, les dice el Señor: si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, ¿qué necesitan? Necesitan permanecer en mi palabra, en la palabra. ¿Qué hace la diferencia entonces de un discípulo verdadero y uno falso? Es la palabra, mis hermanas, la palabra de Dios. Por consecuencia, ¿cómo somos verdaderos discípulos? Conociendo la verdad, permaneciendo en la verdad, permaneciendo en la palabra, en la verdad, la poderosa verdad, mis hermanos, que nos salva. Veamos un texto más, mis hermanas. Primera Timoteo 2:4. Entonces dice, la verdad nos hace libres. Todos, hermanas, se preguntaban, ¿libres de qué? Dice en el versículo 36 de la misma cita de Juan 8. ¿Libres de qué? En el 33 al 34 tiene la respuesta. La libertad que Jesús nos ofrece es la libertad de la esclavitud del pecado, del pecado. Y conocerán la verdad, dice, hablando de algo indefinido. No dice la verdad sino dice la verdad, un artículo determinado, una sola verdad que puede hacernos libre de pecado. Entonces, hermanas, ¿cuántas verdades hay? ¿Cuántas verdades encontramos en la Biblia? Una verdad, la verdad del Señor Jesucristo. Fíjese que dice, conocerán mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad os hará libre. Al conocer la verdad llegamos a ser libres, hermanos, libres al llegar a la verdad y comenzar a vivir, a practicar en nuestra vida esa verdad. Eso nos da libertad del pecado. Entonces,
Nuestra pregunta sigue, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es esa verdad que puede hacernos libres de pecado? Mis hermanas, para poder entonces encontrar la respuesta a esta pregunta, necesitamos ir a otro pasaje más. Efesios capítulo 1, versículo 13. Mire, mi hermana, busquémoslo, leámoslo, analicémoslo. Dice, ¿cómo le habló el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso? Hablando acerca de la palabra de verdad. ¿Cuál es la verdad que nos hace libres del pecado? Efesios 1, 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, ¿qué sucedió? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En él. ¿En quién? En Cristo, dice el apóstol Pablo. Ustedes han oído. ¿Qué oyeron los hermanos de Éfeso, mis hermanos? La palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio. Jesús dijo en Juan, entonces conocerán la verdad os hará libre. El apóstol Pablo dice que Dios quiere salvarnos a todos, que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, podemos ver, hermanas, cómo Jesús, cómo la palabra de verdad nos puede dar la verdadera libertad que necesitamos. Este versículo 1:13 de Efesios, hermano, dice que el evangelio de vuestra salvación, habiéndolo creído, de nuestra salvación. También dice que habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo, hermanas, como sabemos. Cuando nosotros creímos el evangelio, hermanos, cuando nosotros lo obedecimos, fuimos sellados con el Espíritu Santo, porque como sabemos, cuando recibimos el bautismo para perdón de pecados, hermanos, y recibimos el don del Espíritu Santo, recibimos ese sello que es la garantía, el Espíritu Santo, de la promesa. Entonces, mis hermanos, eso es el evangelio también. Nos salva a través de la obediencia, porque recordemos, necesitamos tener una obediencia plena al evangelio, hermano. Somos sellados con el Espíritu Santo, dice de la promesa, que es la verdad entonces. El evangelio. ¿Qué hace el evangelio? Nos da salvación. En él somos sellados, selladas con el Espíritu Santo. También, mis hermanas, un último texto que vamos a estar tocando es Primera Pedro, capítulo 1, 22 al 25. Dice, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. Miren, hermanas, cuando obedecimos a la verdad, ¿qué más sucedió en nuestra vida? Fuimos purificadas, nuestra alma fue purificada por la obediencia a la verdad. ¿Mediante qué dice el Espíritu? Mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, siendo renacidas, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Qué maravilloso es el Señor, qué maravillosa su palabra, hermano. Dios entonces, hermana, nos ha purificado por la obediencia. Entonces, reflexionando en todo esto, hermana, ¿qué nos queda a nosotros hacer? ¿Qué debemos hacer? Permanecer, permanecer, dice el Señor. Permanecer firmes en esa verdad, en ese evangelio de la salvación. Firmes, hermanas, porque miren qué maravilloso. Hemos sido selladas, tenemos la garantía de la vida eterna. Hemos sido purificadas, hermanas. Recuerden, cuando nosotros venimos a Cristo, ¿cómo venimos, hermanas? Cargadas de pecado, de maldad, de malos hábitos, de malas costumbres, de tantas cosas.
feas, hermana, horribles, diría yo. Pero Cristo nos ha purificado, hermana. Cristo, hermana, nos ha hecho, nos ha liberado, nos ha dado la libertad de la que Cristo habla en Juan 8:32. Dice el 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La flor se seca y cae. El 25 dice, pero ¿qué? La palabra del el evangelio dice, la palabra de Dios permanece para siempre. Hermanas, ¿a qué nos llama entonces el Señor? A permanecer en la verdad, a permanecer firmes, hermanas, en la verdad, en esa maravillosa verdad en la que el Señor Jesús habla. Nosotras, hermanas, hemos obedecido, pero también sabemos que con nosotros tenemos personas como nuestra amada Yumi, que ella no ha obedecido. Ella necesita obedecer a la verdad, necesita recibir de Dios esa libertad. Dice que cuando nosotros obedecemos somos libres, somos selladas con el Espíritu Santo, somos purificadas, mis hermanas, para vivir una vida, hermana, santa y esforzarnos cada día, hermanas, cada día por vivir en santidad, por vivir esa vida plena, esa vida en obediencia a la verdad. Cuando obedecemos a la verdad, purificamos nuestras almas. Dice eso, dice el apóstol Pedro, que somos renacidas a una vida nueva, resucitadas con Cristo. Ya no de una simiente corruptible, dice, ya no de la carne, sino de una incorruptible a través de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanas, esta es la porción que he traído para ustedes ahora en esta noche. Vamos a seguir entonces descubriendo cada día la palabra del Señor. Y dice que la palabra de Dios purifica el alma, que nos hace renacer por el evangelio, obedecer al evangelio. Vamos entonces en el siguiente punto para la otra vez que tengamos el privilegio de hablar de Dios. Vamos a hablar qué es evangelio realmente. Así que mis hermanas, vamos a quedarnos con estos versículos, vamos a reflexionar en ellos y busquemos cada día, mis hermanas, busquemos cada día lo que Dios nos está hablando. A veces cuando tenemos ya muchos días de haber venido a Cristo, manejamos estas porciones como Primera Timoteo 2:4, Juan 8:32, Primera Pedro y muchas citas más, hermano. Y decimos a cuando alguien las menciona, ya sé lo que dice. Hermanas, dejemos que el Señor nos hable. No cerremos nuestro corazón al Señor. No traigamos ideas preconcebidas, sino, hermanas, abramos nuestro corazón. Dios quiere hablarnos cada día. Dios quiere animarnos cada día a seguir firmes en la verdad, porque como decía, no sabemos, mis hermanos, cuándo el Señor vendrá. Así que Dios me la bendiga grandemente, mis amadas hermanas. Feliz noche para todas. Vamos a terminar entonces. Vamos a terminar nuestras oraciones.